de Lucas, Lucas capítulo 15. Vamos a desarrollar la enseñanza allí. Esto es un texto muy conocido, muy poderoso que edifica nuestra vida. Si usted toma apuntes, el título del mensaje, regalado es caro. ¿Ha escuchado esto alguna vez? Mi esposa en alguna ocasión le decía a una persona, es que tú sales más caro que una bolsa de menudencia. ¿Sabe lo que es la menudencia? Pero alguien dijo, regalado es caro. Y voy a mostrarle a la luz de la palabra que todo lo que ofrece este mundo, así sea regalado, así apetezca a sus ojos, así usted se pueda deleitar, le va a salir caro. Hace algunos años compartí con un hombre y este hombre conoció a una chica en un medio de transporte. Entregamos nuestro servicio. Yo me despedí de él y él, mientras se dirigía a su casa, un hombre casado, con esposa, con hijos, entabló una conversación con esta joven, una joven muy atractiva. Él no llegó a su casa, él se fue para otro lugar. Día después, este hombre se dio cuenta que había adquirido una enfermedad de transmisión sexual. Regalado es caro. Todo lo que te ofrezca este mundo, debes tener mucho cuidado. Y vaya por favor al libro de Lucas capítulo 15, versos 11 y 12. Y dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Este es un texto donde el Señor Jesús nos presenta una de las parábolas más poderosas y conocidas, pero que tiene mucha revelación. La parábola del hijo pródigo está dentro de una triada. ¿Sabe usted qué es una triada? Es un relato que en sí va relacionado y comienza con un hombre que tiene 100 ovejas y se ha extraviado una de ellas. Él deja las 99 y se va por esa una. Luego hay un relato de una mujer que tiene 10 monedas, 10 dracmas. Ella organiza su casa hasta que encuentra esta moneda para llegar aquí. Así que a través de este relato, el Señor Jesús nos muestra la misericordia del Padre hacia nosotros y de paso nos invita en esta mañana para que usted y yo podamos relacionar en cuanto a nuestra relación con Él. El texto nos presenta un padre que tiene 2 hijos. El hijo menor que le pide la parte de la herencia que le corresponde. Por derecho le corresponde la herencia. Pero dentro de la cultura judía esto era un tema muy importante y muy valioso. Porque la herencia de una u otra manera representaba que terminaba representando que esa generación siguiera avanzando, y no solo eso, sino que también estaba suscrito dentro de la propiedad. Y esto quedó establecido en el libro de Deuteronomio. Así que el padre, en lugar de rechazar la petición de su hijo, decide repartir la herencia entre los 2 hijos. Y aquí es donde el hijo menor decide irse a un país lejano, donde malgasta toda su fortuna viviendo perdidamente en los deleites y placeres de este mundo. La decisión del hijo menor al irse a un país lejano termina simbolizando lo que es la separación cuando usted y yo decidimos vivir alejados de Dios. Pero resulta que este hombre no había previsto, no había planeado que venía una gran hambruna. Así que esa hambruna representa las consecuencias cuando tú y yo decidimos vivir en lo liviano, en lo pasajero que ofrece este mundo y no de acuerdo a los principios que Dios establece en su palabra. El tema de esta parábola no es solo la conversión del pecador, como en las 2 parábolas anteriores en Lucas 15. Es algo bien interesante porque aquí hay un trasfondo. Aquí se trata de la restauración de un hijo, de un creyente que se ha ido, reconoce su falta, su error y termina volviendo a casa. ¿Por qué? Porque en las 2 primeras parábolas el dueño salía a buscar, por eso le relaté. Si recuerda, las 100 deja las 99 y sale a buscar la perdida. Luego 10
monedas, 10 dracmas. Esta mujer organiza su casa hasta que la encuentra y luego va donde sus amigas y le cuenta. Pero aquí hay algo bien interesante porque va de mayor a menor hasta que llega a una. Y lo que quiero decirle con esto es que Dios nos demuestra su amor por cada uno de nosotros, por cada perdido, hacia toda la humanidad. Vemos en toda esta historia la misericordia de Dios hacia el hijo perdido. Vemos la bondad del Padre que hace y permite o abre sus brazos para que el hijo nuevamente vuelva a casa. Así que con base en esto, en esta mañana le voy a compartir 4 principios y oro para que la persona del Espíritu Santo revele esta verdad. Lo primero, la seducción del mundo busca sacarte de la verdad de Dios para así llevar. Hace un mes, hoy precisamente hace un mes, y le venía anticipando que Dios nos traía inquieto por una serie de enseñanzas. Si usted estuvo apercibido, si recibió algo la semana anterior a través de mi pastor, donde él nos enseñó que tú y yo debemos ser amigos de Dios y enemigos del mundo, se va a dar cuenta que este mensaje está enlazado. Y Lucas capítulo 15, verso 13 dice la palabra de Dios: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida ¿qué? Desenfrenada, en los placeres del mundo. En Lucas 15 vemos con anterioridad que el hijo menor le pide la herencia a su padre, la herencia que por derecho era de él, tan solo que no era el tiempo. Mire, es interesante, ¿por qué? Porque a pesar de que no era el tiempo, no era el momento, el padre simplemente se movía en compasión. ¿Por qué no era el tiempo? Porque ya le acabo de leer las consecuencias. ¿Qué hizo él? Malgastó, derrochó el dinero, es decir, que aún no tenía la capacidad, la madurez y el carácter para ser un buen mayordomo con lo que el padre le había dado. Así que mire, en otras palabras, el hijo menor pide 1/3 de la herencia, aunque estaba perfectamente dentro de sus derechos para pedir. Esto no representa un acto de amor. ¿Sabe por qué? Porque lo que le quiere decir con esto es: hay un deseo en su corazón. La herencia, y por lo general aún en nuestra cultura se ve que la herencia es cuando ya los padres han fallecido, ¿cierto que sí? Así que él lo que está deseando es la muerte de su padre. Como el hijo pródigo, cada uno de nosotros, y quizás más de uno, poseemos una tonta ambición de ser independientes, de estar alejados de Dios. Y esta es la raíz del pecador que persiste en estar alejado. Un estado pecaminoso es una partida de distancia de Dios. Romanos capítulo 1, versos 20 y 21 dice que no le glorificaron, no le adoraron, sino que se apartaron. Y el Señor Jesús habló con respecto a esto cuando tú y yo no tenemos verdaderamente nuestro corazón lleno del amor, nuestro corazón, el centro no es Cristo, pues simplemente va a haber descontento. Y el Señor Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 15, dijo: Jesús dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Dónde estaba el corazón de este hombre? En las riquezas. Así que el hijo menor en la parábola aprendió de la manera más dura que la codicia termina llevando a una vida de insatisfacción. Por eso es que siempre se quiere más. Y esto es desagradecido. Esto es ser desagradecido, no hay gratitud. La ingratitud es falta de ser agradecido y esto termina generando en codicia. Pero dice la palabra de Dios que más el justo por fe vivirá, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso tú y yo debemos tener una óptica diferente, una declaración, una confesión diferente. Esto es importante. El hijo menor viaja a un país lejano. Presta atención a esto. Esto es evidente por sus acciones previas que ya había hecho ese viaje primero en su corazón. Fuerte. Mientras meditaba en esto, me encanta lo que dice nuestro pastor John Romney. Mi pastor John Romney dice: no detengas el cuerpo cuando su corazón ya se ha ido. Este jovencito primero hizo su viaje en el corazón.
Así que lo que aquí se está viendo es una actitud externa de la desobediencia voluntaria, donde él despreciaba toda la voluntad de Dios que él había expresado a través de su padre. En la tierra extranjera, el pródigo despilfarra toda su herencia en su satisfacción egoísta y superficial, perdiendo todo. Su desastre financiero es seguido por un desastre natural donde hay hambruna en la tierra. ¿Y sabe qué es lo interesante? Fue tan bobito que no pudo planificar. Creyó que la riqueza era eterna. Así que en este caso, este hombre en ese momento se fue a trabajar, ofrece su habilidad, en este caso para ir a trabajar con un gentil, y este hombre termina ofreciéndole un trabajo que era repudiado por el pueblo judío, y era ¿qué? Darle de comer a los cerdos. Este hombre había caído muy bajo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y espero que usted no caiga abajo. Y se había dejado seducir por el placer del mundo, se había dejado sacar del propósito de Dios, se había dejado sacar del cuidado del Padre. El hijo pródigo trabajando en la pocilga es una representación del pecador o del cristiano cuando se desvía del camino que Dios ha trazado. Y eso no lo digo yo, lo dice Santiago, capítulo 1, versos 14 y 15. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, mire esto, los cuales nos seducen y nos arrastran. Y de esos deseos nacen los actos pecaminosos. No solo nace, mire el resultado. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Comenzó con un pensamiento, lo albergó en su corazón. Primero se fue en su corazón, hizo el viaje en su corazón y luego se vio una acción externa. Para que usted y yo podamos comprender este primer punto es fundamental recibir o entender lo que nos dice el apóstol Pedro en su epístola segunda de Pedro capítulo 2, a partir del verso 20 dice, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes, está diciendo Pedro. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que les dio Dios de vivir una vida santa. Es decir, esto aplica de una manera tremenda a nuestra vida. Cuando ya tú has probado del poder de Dios, cuando ya has experimentado esa vida y no valoras, no cuidas, no atesoras, no multiplicas, no te alimentas, no nutres, vas a volver al mundo. El enemigo va a utilizar todas sus fuerzas diabólicas y satánicas para hacerte volver atrás. Recuerda que Pedro también dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo está buscando que tú vuelvas atrás. Pero mira, el verso 22 me parece interesante. Demuestran estas acciones de aquellos que vuelven atrás qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito. Y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Dios, esto le sucedió a la vida de este hombre. Dios, a través de su padre, por un instante quiero que mire los privilegios que tenía este hombre. Comodidad, autoridad. Yo hace algunos años aprendí algo. Y Dios trajo una imagen sencilla a mi mente, porque estaba viendo algo. Estaba en un lugar y había un jovencito pidiéndole pan al panadero, y era el dueño de la panadería. Yo decía, hay que pedirle el pan ¿a quién? ¿A mi papá? Yo no voy donde el panadero. Y este hombre tenía de todo, pero decidió dejar de vivir la vida plena, abundante, gozosa, por deleitarse en los deseos de su corazón, y eso hizo que se revolcara en el mundo. Y no solo eso, sino que él se revolcó con el pecado y lo dejó en la miseria, en la vergüenza. Ojo, porque eso es lo que hace el enemigo. Y esto me lleva a lo segundo, y lo segundo es, este mundo establece un sistema de valores corruptos que lleva a la perdición. Voy a hablar solo de nuestro país, pero en nuestro país, nuestro gobierno, incluso altos funcionarios como la Corte Suprema de Justicia,
donde ellos determinan una sentencia, que si aquí hay un abogado me puede decir o explicarle mayormente, una sentencia está por encima de una resolución, un decreto. ¿Dónde está Elton? ¿Es así o estoy equivocado? Y esta gente, a pesar de que es preparada, sí se ha dado cuenta que ellos determinaron la sentencia C-355, que fue actualizada en el 2021, donde anteriormente permitían el aborto hasta 12 semanas y ahorita es hasta 22 semanas. Están literalmente matando. Lo que quiero decirles es que este mundo, este gobierno, por eso a nosotros no nos gobierna un país ni un presidente, no. Quien gobierna nuestra vida es Cristo y su palabra. Porque todo lo que este mundo determina, leyes, normas, decretos, buscan ir en contra de la voluntad de Dios. Buscan invalidar la palabra de Dios. Y Lucas capítulo 15, este hombre tuvo que vivirlo. Pocos días después, a partir del verso 13, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Hay alguna versión que dice prostitutas, locamente. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y comenzó a morirse de hambre. Iglesia, la Biblia nos enseña que el mundo tiene un sistema de valores corruptos. ¿Cuántos saben esto? Pero los cristianos pueden vivir en el mundo sin amarlo. Usted y yo estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Quiero decirle que el Señor Jesús oró para que nos guardase del mal, no para que nos sacara del mundo. Pablo también hizo una oración en el libro de Romanos capítulo 12, donde él dijo que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos meternos, suscribirnos a un proceso de santificación. Y el Señor Jesús también dijo en el libro de Mateo que la senda que conlleva la perdición es ancha y espaciosa. Así que hay que tener cuidado con los placeres y los deleites de este mundo. Y el discípulo amado dijo, primera de Juan capítulo 2, verso 15, a partir del verso 16 dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, toda esta porquería, inmundicia que se vive en este mundo. ¿Ha notado? A mí me parece tan complejo que en los colegios distritales, todas las entidades públicas, desgraciadamente este gobierno las utiliza para filtrar y causar daño en los jóvenes y en la sociedad. Y qué complejo es que hace unos meses atrás determinaron que no haya papel higiénico en un baño, pero que haya un dispensador de preservativos en un colegio. ¿Está comprendiendo usted? Usted y yo no podemos estar de acuerdo con aquello que invalida la palabra de Dios, la esencia y la naturaleza de nuestro Dios. Cuando se nos dice que no debemos amar el mundo, la Biblia se refiere al sistema de valores corruptos de este mundo. Satanás es el Dios de este mundo y tiene su propio sistema de valores corruptos. ¿Quién cree usted que opera en la vida de estos hombres para que determinen leyes o normas como tal punto para que aprueben el aborto? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso? Mi embrión vieron tus ojos. He aquí, yo te conocía antes de ser engendrado en el vientre de tu madre. ¿Está comprendiendo por qué se hace necesario nutrirnos? Y mire, este joven puso su mirada en los deseos pasajeros de este mundo. Así que primera de Juan 2:16 detalla exactamente el sistema que Satanás promueve. ¿Y cuáles son? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Cada pecado imaginable se puede resumir en estos tres males: la envidia, el adulterio, el orgullo, la mentira. El egoísmo, surge muchos más de estas tres raíces. Y podríamos pasar toda la mañana. El mundo es lo que tú y yo dejamos cuando Cristo llega a nuestra vida. Él te da la capacidad. Si tú y yo estábamos muertos, ahora está la vida de Cristo. Efesios capítulo 2 dice que Él nos da vida y os dio vida juntamente con Cristo, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero me fascina porque aún desde la antigüedad,
Dios a través de su siervo Isaías le habla a su pueblo, 55:7. Dice, los que siempre buscan hacer el mal, le está hablando a su pueblo, ese pueblo terco, que decimos, oiga, qué pueblo tan terco. Y hace unos días le compartía que la iglesia de hoy no está nada lejos de las acciones que tenía el pueblo de Dios. Que abandonen sus malos pensamientos y ese estilo de vida y vuélvanse al Señor, pues Él siempre está dispuesto a perdonarlos. El Señor es un Dios compasivo. ¿Sabe usted que a menudo el mundo aplaude el pecado? Los medios de entretenimiento nos incentivan a envidiar a los pecadores y peor, a compararnos con ellos, que porque son bonitos, que la moda, que porque son famosos. ¿Sabe qué? Ellos están huecos. Pero a mí me parece más complejo que un cristiano se deje meter en esto. Dios. A menudo la popularidad de las estrellas es debido a su capacidad de suscitar en nosotros la insatisfacción con nuestras vidas y peor aún con la vida que Dios nos ha otorgado ahora en Cristo Jesús. Los anunciantes, ¿qué hacen? Se aprovechan de nuestra tendencia natural de amar a este mundo. Todo entra por los ojos. Yo me he preguntado, ¿qué tiene que ver un carro promocionando un carro con una chica bonita en poca ropa? Y hay bobitos que terminan comprando el carro por andar mirando a la chica. Iglesia, el seguir amando el mundo de la manera en que los incrédulos lo hacen, quiero decirle que esto termina paralizando nuestro crecimiento espiritual y nos hace inútiles e improductivos. ¡Uy! Así lo dijo el Señor Jesús, primera de Pedro, que debemos crecer en el conocimiento de Cristo Jesús para ser útiles y productivos. O sea que si no somos útiles, ¿qué se puede llegar a hacer? Bueno, lo dijo usted. Juan 12:25, el Señor Jesús tomó este pensamiento muy en serio y dijo, el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida por causa de mí en este mundo, para vida eterna, ¿la qué? La guardará. Así que tu vida debe estar preservada entera y completamente para Cristo. Esta es la razón por la cual Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, que el Dios de paz guarde todo vuestro ser espiritual y cuerpo guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Y si no lo sabía, usted es templo del Espíritu Santo. Esos ojitos son templo del Espíritu Santo. Esa boquita es templo del Espíritu Santo. Familias sin fronteras, quiero decirte en esta mañana, recordarte de parte de Cristo, que desde el momento cuando tú y yo entramos en la familia de Dios por la fe en Cristo, Dios nos da la capacidad para salir de ese estilo de vida corrupto, perdido y muerto. He aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos convertimos en ciudadanos de otro reino. Usted ahora pertenece a un reino celestial. Nuestros deseos giran ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Y empezamos a acumular y a trabajar por tesoros eternos. Nos damos cuenta de que lo que verdaderamente es importante para nosotros es aquello que es eterno, que hace eco en la eternidad y no en lo temporal. Por eso la palabra de Dios dice que la gloria del hombre en esta tierra es como la hierba, la flor del campo, pasados los días se seca y el viento se la lleva. En general, iglesia, el término mundo en la Biblia se refiere al perverso sistema controlado por Satanás que nos aleja de una verdadera adoración de Dios. Porque hay algunos que luchan tanto con orar. Algunos me han preguntado, Paz, ¿y cómo tú hiciste? No, créalo que uno no puede hacer nada. Uno lo único que puede hacer es rendirse al gobierno de Dios, rendir sus metas, sueños y anhelos para que ahora Él nos preñe de su palabra, de su visión, de su propósito. Esta mañana orábamos aquí
y daban solo algunos de los beneficios, que tú eres hijo, que tú eres amado, que tú eres redimido, que tú eres escogido, que tú eres perdonado, que tú eres acepto, que ahora tienes acceso al trono de la gracia, que ya ahora eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero cuando tú no logras comprender toda la riqueza que Dios ha determinado en Cristo, pues vas a vivir por debajo de lo que Dios ha determinado. Mire esto. El enemigo busca controlar nuestra vida, lo cual no puede hacer si verdaderamente tú has nacido de nuevo. Si verdaderamente tú te mantienes lleno del poder de Dios, vas a ser un espíritu adorador. Y con respecto a esto, Juan Calvino dijo lo siguiente: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y lo que quiero decirte con esto es que podemos hacer ídolos de cualquier cosa, de cualquier deseo apasionado que haya en nuestros corazones, que no haya sido puesto allí por Dios para su gloria, se convierte en un ídolo. Amar al mundo y la idolatría es errado, es incorrecto. Entonces, mientras se nos ordena amar a las personas del mundo, debemos ser muy cautelosos con todo aquello que pretenda competir con Dios, porque no puede hacerlo. No hay circunstancia, no hay adversidad, no hay crisis, no hay pecado, no hay nada en tu vida que pueda estar por encima del poder de Dios. Pero ¿qué hay dentro de ti? Para comprender este segundo aspecto, amar el mundo significa estar dedicado a los tesoros de este mundo, a los placeres, sus filosofías. Mira esto: las prioridades que el mundo determina son incorrectas, pero Dios dice a sus hijos, a cada uno de sus hijos: si tú eres un hijo de Dios, ten clara tus prioridades. ¿Y cuál es tu prioridad? ¿Qué dijo en el Antiguo Testamento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo su ser, con todo tu ser, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Y qué expresó mi Jesús en el Sermón del Monte? Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero antes dijo en el verso 26 que ninguno puede amar a dos señores: o sirves al mundo o amas a Dios. Y para que puedas comprender este segundo aspecto, lo que te digo de parte de Dios en esta mañana: o tú decides verdaderamente amar al mundo, o decides verdaderamente amar a Dios y darte sin reservas. Si te das a Dios sin reservas, no áreas, podrás experimentar algo diferente. Esto nos lleva a lo tercero. Y lo tercero es: perder el primer amor por Dios es perder nuestra relación con Él. ¿Hay alguno que haya dejado perder su primer amor? ¿Sabe? Que mi Mari es el amor de mi vida. Nosotros fuimos novios en el colegio, pero por sinvergüenza ella me dejó. Pero Dios, qué rico en misericordia, sabía que yo soy la cuña que aprieta ese palo. Para que se ría un poco. Y me la trajo de vuelta. ¿Sabe que en las relaciones muchas veces se falla? Es que el amor se acabó. ¿Sabe que lo más parecido a nuestra relación con Dios es nuestra relación marital? Y en el matrimonio hay que invertir, hay que cuidar, hay que amar, hay que ser pacientes, tolerantes, compasivos, misericordiosos, sujetos. Solo hay un amén, ni la pastora me dice amén. Es decir, que hay que invertir, hay que pasar tiempo. Esta mujer me habla con la mirada. A veces estoy acá y con la mirada me dice: bájale. ¿Qué tanto nos conocemos con Dios? ¿Qué tanto Dios conoce de ti? ¿Qué tanto intimas con la persona del Espíritu Santo? Porque perder el primer amor por Dios es perder nuestra relación con Él.
Por eso el mensaje, esto fue una de las cosas que Dios me dio a través de mi pastor. Lo que le estoy compartiendo hoy, él me traía inquieto, yo solo lo recibí. Y vaya al libro de Lucas, capítulo 15, verso 13, y dice: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada, loca, hueca y vacía. Deseo que por un instante mire la acción de este hombre y permita que la persona del Espíritu Santo nos examine en esta mañana a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Él se alejó de su padre, él se alejó de su familia, él se alejó de su casa. Esta imagen es interesante, ¿por qué? Porque representa a Dios. Mira, el Padre es Dios, su familia, la iglesia, los hermanos, el cuerpo de Cristo, y la casa, el lugar donde Dios te ha puesto por su gracia. No puedes salirte del rebaño, amado. ¿Sabes que el enemigo quiere sacarte del rebaño? Esa es la razón por la cual a veces tienes luchas para levantarte de tu cama y venir un domingo, porque él quiere sacarte del rebaño. Esto es bien interesante y esto es muy importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque siempre nuestro enemigo hará todo lo posible para sacarnos del rebaño donde Dios nos ha puesto para que cumplamos su propósito. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, huestes de maldad. El hombre, este joven, perdió su relación, perdió su comunión con su padre y su familia. En la Biblia la expresión perder el primer amor se refiere a alejarse del compromiso, ese celo inicial que cada uno de nosotros tiene y debe tener con Dios. En el libro de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso recibe un llamado de atención a través del ángel del Señor. En la carta él señala que sus buenas acciones no tienen valor si no van acompañadas del primer amor. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿A dónde has caído? ¿A dónde te has ido? ¿A dónde te has escondido? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuál es? El primer amor. ¿Sabes que no podemos descuidar ese lugar secreto? Porque si tú descuidas ese primer amor, van a haber consecuencias nefastas. La iglesia de Éfeso también se le llama una iglesia activa. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban. Era una iglesia que era diligente, trabajaba, una iglesia que tenía conocimiento, una iglesia que había pasado por pruebas, pero tenía un problema gravísimo. Había dejado su primer amor. ¿Has dejado tu primer amor? Porque Dios en esta mañana te viene a decir que Él está a la puerta y está tocando y te está diciendo: hijo, hija, aquí estoy para intimar contigo, aquí estoy para levantarte, aquí estoy porque yo soy el único que puedo sacarte de esa resequedad y de esa tibieza espiritual que hay en tu vida. El problema de la iglesia no era la economía, no era de que había que hacer una teletón para comprar sillas. No era problema de espacio como nosotros le estamos creyendo a Dios por un lugar más grande. No, Señor. El gran problema de la iglesia no eran recursos, no. El Señor le preocupa que dejemos nuestro primer amor, que nos volvamos indiferentes hacia Él, que nos volvamos cristianos religiosos, de costumbre y de solo activismo, pero sin amor. ¿Sabía que usted puede venir a la iglesia y sentarse aquí y no ser un hijo de Dios? ¿Sabía que usted puede ejercer un liderazgo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y ser un religioso harto de tradición que cree tener una medida más alta de sí misma que la que debe tener? Que cree que lleva a su familia y a sus hijos por buen camino. Y quiero decirte
que ninguno de nosotros puede conocer a ciencia cierta lo que pueda hacer nuestros hijos cuando nosotros no estamos, solo Dios. Dios. Ahora quiero que mire, el hijo pródigo comienza a reflexionar sobre su miserable condición, volviendo en sí, y eso es donde lo dice Lucas capítulo 15, verso 17. Este hombre sabe qué hizo, volviendo en sí, se dio cuenta que los jornaleros de su padre estaban en mejor condición que él. Y hay algunos que dejan de comer a la carta por ir a comer mugre. ¿Usted ha visto estas personas en condición de habitante de calle? Usted los ve solo comiendo allí. Pero dentro de mi trabajo nosotros los atendíamos. Su estado, su aspecto físico, su olor, su higiene, eso es lo que hace el enemigo. Nada de lo que te ofrece este mundo es gratis, iglesia. Para aplicar este tercer aspecto, la realización del pródigo es el reflejo del descubrimiento que debe haber en el pecador cuando se da cuenta, cuando se arrepiente, cuando vuelve a Dios y puede entender y comprender que fuera de Dios en este mundo no hay ninguna esperanza. Cuando un pecador vuelve en sí, mira esto, le sigue el arrepentimiento junto con el anhelo de regresar a la comunión con Dios. Mientras oraba, meditaba en algo. Y es que la oración en nuestra vida debe ser más que un hábito. ¿Cuántos se lavan la boquita 3 veces al día o después que comen? ¿O hay alguno que tiene aliento de marrano chiquito? Cuando mi Vale estaba chiquita y comía, yo le sacaba los gases y a mí me gustaba molestarle, le sacaba los gases y me ponía la carita de ella en mi cara, solo para hablarle y le decía, mi amor, tienes aliento a marrano chiquito. ¿Qué sale de esa boquita? Porque cuando tú no te nutres, cuando tú no te oras, no va a salir nada bueno. Porque la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y esta es la razón por la cual, mira esto, un arrepentimiento que busca llevarnos ¿a qué? A que nuestra relación con Dios, si le ha fallado, sea restablecida. ¿Por quién? Por Él, porque no se trata de ti. Y si aún no la has conocido, si estás en esta mañana por primera vez aquí, hoy la salvación está tocando a tu puerta, o tú que me estás escuchando allí detrás de cámaras. ¿Por qué? Porque esta es la razón por la cual el rey David, después de haber pecado, él se arrepiente y de su pecado, y su boca termina expresando. Salmo 51, versos 16 y 17 dice, tú no quieres sacrificios ni ofrendas quemadas. Si fuera así, con gusto lo haría. Lo que quieres es un espíritu quebrantado, al de corazón quebrantado y contrito. Dios jamás lo desprecia. Y Dios en esta mañana te está extendiendo una invitación y te dice, ven a mí, porque si sigues en esa forma, en esa condición, te vas a perder. Dios te dice en esta mañana, ven a mí con un corazón constricto y humillado, y yo te voy a levantar, yo te voy a sanar, yo te voy a fortalecer, para que continúes avanzando en el nombre de Cristo. Oh Padre, qué profundo es esto. Pero en ocasiones solo se queda con una invitación. Esto me lleva a lo cuarto y último. Solo Dios te permite vivir en plenitud y libertad absoluta. Oh, Padre, gracias. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero me encanta lo que dice el 36. Y a quien Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Me encanta esa adoración y ahorita le pido al grupo que la entonemos al final. Ya tú y yo no somos esclavos del temor. Ya tú y yo no somos esclavos del pecado. Ya tú y yo no somos esclavos de nuestras pasiones. Porque Cristo venció en la cruz y ahora te ha dado una vida que trasciende la eternidad. Aleluya. Oh Dios.
Lucas 15, versos 15 y 16. Mire esto me parece interesante. Una acción, pero Dios en medio de esto está obrando. Convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Oiga, este man estaba en la inmunda, pero nadie le dio nada. Dios, qué horrible llegar a este estado. ¡Ey, qué horrible! Que tú hayas probado de Cristo y ahora te dejes seducir por el mundo, ¿eh? Dios, este hombre quiso buscar una solución a su gran problema y convenció a un agricultor local que le contratara, y el hombre lo envió al campo a que le diera de comer a los marranos. Sabe que yo de niño, yo le he contado que yo tenía un tío que fue como, mi abuelo murió muy joven y él de una u otra manera, siendo el hombre, quiso asumir un rol que la verdad no le correspondía y que le terminó quedando grande. Pero él hizo una labor bien interesante, y es que mi madre era madre soltera. Mi hermano y yo, como dijo el cantante, mi hermano y yo somos dos hermanitos. Entonces ya nosotros estábamos grandecitos, y él, la forma en que nos ayudaba era enseñándonos a trabajar. Y uno de los trabajos, a mí me sacó el guarapo ese hombre. Mi hermano era un poquito más rebelde, pero bueno, yo creo que todo está suscrito al propósito. Y uno de los trabajos que me dio era ir a lavar ese chiquero. ¡Qué porquería! Porque adquirí unos hongos en mis pies, en mis manos. Así que por un instante, porque dentro de la cultura judía esto era asqueroso, repugnante, ellos detestaban este animal. Y mire la condición a la que llegó este hombre. Si tú no te arrepientes hoy, si aún no le has entregado tu vida a Cristo, es hora. Porque quizás mañana no habrá un mañana, quizás hoy será tu último respirar, quizás hoy será tu último hola. ¿Sabe que hoy vamos a oficiar un sepelio, una jovencita de 28 años? 28 años. Nació de nuevo hace 3 años en una iglesia de Canadá. Vino a visitar a su madre que le diagnosticaron con un cáncer. Vino a visitarla. Sale a hacer una vuelta y estando en el banco colapsa. Y tú y yo a veces damos por hecho las cosas. O sea, abusamos de esa libertad. Este no es el caso de esta jovencita, para la gloria de Dios. Pero quiero decirte algo. Dios es el único que conoce el fin desde el principio. Dice Isaías 46, mi propósito se cumplirá. Yo soy el Dios eterno, la roca firme. Mi propósito se cumple. Pero ¿cómo estamos viviendo? Todo se trata de la gracia de Dios. ¿Es usted consciente de eso? Pero hay una elección de parte nuestra. Y hay algunos que están distraídos, dormidos, no prestando atención. Bueno. Pero mira esto. Este hombre entró en sí, pensó, habló y dice, luego entró en razón el hijo e idea un plan y acción. Esta idea y este plan ahora sí demuestra que su arrepentimiento era genuino y admitiría su pecado. ¿Y qué dijo él? Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay una versión, creo que es la Reina Valera, que dice, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Él renunció a todos sus derechos como hijo para ahora asumir una actitud de siervo. Cuando tú haces a un lado tu maldito orgullo, arrogancia, egocentrismo que te está consumiendo, te está matando la falta de perdón, el odio, el resentimiento, la amargura en tu corazón. Cuando tú dejas de darle tanto argumento a las mentiras del diablo,
diablo y te postras delante de Dios como un siervo y le dices: Padre, perdóname, hoy vengo a que me limpies. Dios está esperando que seas como ese hombre que está diciendo: perdóname, no soy digno de ti, soy un pecador, no como ese fariseo que oraba consigo mismo. Hasta que esa no sea tu actitud, no va a haber algo diferente. Este hombre se da cuenta que no tiene derecho a una bendición por parte de su padre. Él se dio cuenta que no tenía nada que ofrecer, solo una vida de servicio. Así que al regresar a casa, el hijo pródigo está preparado para caer a los pies de su padre y suplicar misericordia. Así que ¿cuántos van a caer a los pies del Padre en esta mañana a suplicar misericordia? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Quiero decirte, iglesia, del mismo modo, un pecador arrepentido que acuda a Dios es muy consciente de su propia pobreza espiritual. Y si hay algo que tú y yo debemos reconocer en nuestra vida, es esa pobreza. Eso es ser pobre en espíritu. Reconocer que tú y yo sin Cristo no somos absolutamente nada. Que lo único que requerimos es Él. A Él su vida, su guía, su dirección, su llenura y su plenitud. Porque solo en Él puede ser pleno, gozoso y completo. Cuando tú comprendes que en Él estás pleno, gozoso y completo, te vas a desprender de todo aquello que quiera arrastrarte. Dios, del mismo modo, un pecador arrepentido que acuda a Dios es muy consciente de su pobreza espiritual, dejando a un lado todo orgullo y sentimiento de derecho. No trae nada de valor consigo. El único pensamiento que trae es decirle: Señor, me postro a tus pies, límpiame, lávame, purifícame y santifícame. Esto es lo que dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, escúchalo, no es decir simplemente una palabra, es reconocer cuál es tu pecado: falta de perdón, amargura, resentimiento. Tienes aún en tu corazón que tu padre no te amó, que tu madre no te amó, que no te dio una caricia, un te amo. ¿Cuál es tu pecado? Porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, iglesia. El padre en la parábola del hijo pródigo estaba esperando a su hijo. Si ve, porque me encanta esta parábola. Si recuerda que le dije que en las dos anteriores, ¿qué pasó? El de las 100 ovejas salió a buscar una y la mujer sale a buscar. Y en esta mañana, ¿qué está haciendo Dios? Está con los brazos llenos de amor, esperándote para que tú te postres de rodilla delante de Dios y le digas: Padre, aquí estoy, límpiame, purifícame, santifícame. Y si no puedes con esas circunstancias, Dios está esperando que derrames tu corazón. Mira. Y cuando aún estaba lejos, lo vio. O sea, ¿qué estaba haciendo el padre? Dios estaba a la ventana ahí. Quizás estaba con la puerta abierta ahí. ¿Solo para qué? Para abrir sus brazos y luego correr. ¿Por qué no dejas eso, Oh Dios. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Algunos estudiosos dicen que ese man tenía tanto popó de marrano que lo único que pudo hacer el padre fue hacer esto y besarle el cuello. No importa cómo estés en esta mañana. No importa cómo estés en esta mañana y tú que me estás escuchando allí, a mí no me interesa tu condición. A mí lo que me interesa es que tú puedas rendir tu vida verdaderamente al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único que puede sacarte de esa condición. Oh Padre, corre hacia su hijo rebelde, lo abraza y lo besa. En el tiempo de Jesús no era costumbre que un adulto mayor corriera
No, Señor. ¿Sabe qué está haciendo este padre? Está rompiendo toda costumbre como lo hizo mi Jesús con la mujer samaritana. Así que rompe toda estructura, todo esquema religioso fariseico de tu vida para que fluya el amor de Dios dentro de ti. El padre corra para saludar a su hijo rompiendo las costumbres por el amor y el deseo de restaurarlo. El hijo que regresa comienza su discurso. Ya había preparado un discurso. Lo dijo, no, porque el padre lo interrumpe y comienza a dar órdenes para honrar a su hijo. La mejor túnica, el mejor anillo, el mejor calzado, la mejor fiesta. El padre no cuestionó a su hijo, ni lo sermoneó. Dios en esta mañana no te está cuestionando. Dios te está diciendo, hijo, yo estoy aquí. Ven a mi presencia, que yo soy el único que te doy el poder para que vivas en libertad, en pureza y puedas mantener una relación de comunión e intimidad conmigo. Mira eso, en cambio lo perdona y con alegría y le recibe de nuevo como miembro en la iglesia. Dios de la familia. Sabe que yo tenía un problema por mi crianza. Yo no daba amor. Yo era muy fuerte con mi esposa y con mis hijas y aprendí a corregir con amor. Y creo que eso duele más, porque a veces las palabras, deja de andar dando cantaleta, pero cuando tú das amor es diferente. Que imagen del amor y de la gracia de Dios. El corazón de Dios está lleno de compasión por sus hijos. Él está listo para dar la bienvenida al pecador que regresa a casa. Mira esto, con una alegre celebración. El hijo pródigo estaba satisfecho con volver a ser un siervo. Oiga, qué mente tan errada y tan corta. ¿Usted cree que el padre era capaz de eso? Así que saca de tu boca que Dios, ¿por qué envías esto? Oh, Señor. No. Mira esto, el hijo estaba satisfecho con volver a casa como esclavo, pero para su sorpresa y deleite, es restaurado a la condición de ser hijo del Padre. El pecador cansado, demacrado, sucio, llegó a su casa y fue transformado para ser el invitado especial. Tú eres el invitado especial de Dios. Por eso te limpió, te perdonó y te santificó. Mira que hay algo bien valioso y es el mandato del Padre de traer la mejor túnica para el hijo que regresó. Es una señal de dignidad y honor, prueba de la aceptación del pródigo de vuelta en la familia. Es decir, le está diciendo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo te lavé, te perdoné, te limpié y te purifiqué. El anillo del hijo es una señal de autoridad. ¿Está comprendiendo usted? Las sandalias para sus pies son un signo de que él no es un esclavo. ¿Por qué? Porque los siervos no usaban calzado y ahora lo está preparando con el calzado. Qué interesante, el padre ordena que se prepare el becerro más engordado y este becerro también tiene un significado, un animal que era preparado para un momento especial. Pero esto no es simplemente una fiesta, esto es algo excepcional y completo en Dios. Para que comprendas este último aspecto, todas estas cosas que te acabo de mencionar representan lo que cada uno de nosotros hemos recibido. ¿En quién? ¿En quién está usted? En Cristo. Al recibir la salvación, el manto de la justicia del Redentor, el privilegio de participar ¿en qué? En el espíritu de adopción y los pies calzados con la preparación para que ahora pueda caminar, andar en el camino de santidad que el Padre ha determinado. Y algo más, las acciones del Padre en la parábola nos muestran que Dios no nos trata según nuestros pecados, no, Señor, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, no, Señor, porque como son tan altos los cielos sobre la tierra, así es de grande la misericordia de Dios para salvar, perdonar, purificar, limpiar y redimir. Pero sabe que eso tiene un final muy triste. Le hablé de 2 hijos.
¿Sí recuerda? Aquí hay 3 personajes. El último y trágico personaje en la parábola, el hijo pródigo, pero el mayor. O sea, este está peor, porque el otro es un sinvergüenza bandido. Pero este tiene mente de esclavo. Perdón, pero este se creyó un moco. Ni siquiera un cabrito. Yo que he trabajado tanto. Ay, Señor, yo que te sirvo, Señor. Ay, ¿cuándo va a llegar ese hombre? Ay, Dios mío, dame una casita, Señor. Dame un trabajito, Señor. Oiga, qué mentalidad, Dios. Mientras el hijo mayor entra del campo, escucha música y baile, descubre por uno de los sirvientes que su hermano menor ha vuelto a casa y que lo que escucha es el sonido de la alegría por el regreso seguro de su hermano. Su hermano regresó con vida, volvió a casa. Hay algunos que no se alegran por las victorias que Dios determina a algunos de sus hijos o siervos, sino que se amargan y son una talanquera, una herramienta del diablo para que el otro crezca. Dios, el hermano mayor se enfurece y se niega a entrar en la casa. Mira esto, su padre sale a buscar a su hijo mayor y le ruega que entre. Oiga, qué corazón. ¿Usted no ve el corazón de Dios aquí? Dios, mira esto. El hermano mayor se enfurece y se niega. Quiero repetírselo, a entrar en la casa. Su padre sale a buscar a su hijo mayor y le ruega que entre. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, ni siquiera le dijo mi hermano. Ay, se cae. Para algunos no soy hermano ni pastor, pero bueno, yo me sigo gozando. Mira esto. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, le restregó el pecado en la cara. Oiga, el padre lo hizo. No permita que ninguna persona, ni el mismísimo diablo, le restregue su pasado en su vida, porque ya Cristo lo lavó, lo perdonó, lo limpió, los purificó, lo santificó, te puso anillo, te puso vestiduras y te puso calzado, y ahora estás sentado junto a la diestra de Dios. Aleluya. Oh. Voy a finalizar. Mire cómo responde el padre. A mí esto me emociona. ¿Usted la palabra le emociona? Estoy emocionado. Perdón, Dios mío, perdón. El padre responde suavemente: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Oh Padre, gracias. Quiero darte gracias en esta mañana. Invito al grupo, por favor. Voy a concluir la historia. Hoy es la misericordia del Padre para ir más profundo. Hace un poco más de 25 años conocí a un hombre que tenía a su esposa y 3 hijos. De la nada, esta mujer lo dejó con sus 3 hijos y se vino para esta ciudad. Yo vi a ese hombre llorar inconsolable como un niño cuando le han quitado su dulce. Y él dijo: yo voy por mi esposa. Esa mujer se vino de su pueblo, dejó a su esposo, 4 hijos dejó, y se consiguió otro hombre. En ese momento, hace más de 25 años, las cosas no son como ahora, la tecnología, los medios y las redes. Él hizo lo imposible hasta que pudo saber el lugar donde estaba su esposa. Este hombre tomó sus 4 hijos, los llevó donde su suegra y dijo: me voy a buscar a mi esposa. Y él llega a esta ciudad. Qué interesante, llegó a esta ciudad con un corazón lleno de amor. Llegó al barrio, pero la mujer ni siquiera lo dejaba entrar. Él vivió y durmió varios días en la calle,
hasta que por fin lo dejó entrar al pasillo de la casa. Ya ella tenía otro hombre. Él escuchaba cuando ella tenía intimidad con este hombre. Pero había tanto amor en el corazón de este hombre, que había crecido bajo los principios cristianos, que él insistió hasta que la mujer recapacitó y él la perdonó. Hoy en día viven, tienen 4 hijos. ¿Sabes? Que no hay ningún argumento que tú puedas levantar para que no puedas experimentar el amor que Dios ha determinado a través de Cristo. Yo vi cómo este hombre expresaba y cuidaba a esta mujer. Tenía una manera característica de decirle o expresarse o dirigirse a ella. Jamás escuché de su boca señalarla. Yo me enteré porque lo viví. Una persona muy cercana. Dios en esta mañana está aquí, iglesia, y tú que me estás escuchando. Voy a hacer 2 oraciones. La primera, ¿hay alguien que nos acompañe por primera vez en esta mañana? Levante su manito, por favor. No le dé pena, que aquí solo damos amor. Y no damos palo, damos amor. Vamos a hacer 2 oraciones. En esta mañana queremos presentarle a Jesús si aún no le has conocido. Y la segunda oración es que voy a orar por toda la iglesia. ¿Ok? Para que hoy seamos limpios. Nos quitemos esa suciedad. ¿Sabe que este hombre llegó sucio, maloliente? O sea que antes de vestirlo, ¿qué tuvo que hacer? Pegarle un bañito, aplicársela a la Coso, la Carolina Herrera, ponerse así bien guapetón, hacerse la barbita así como ya el pastor. Incline su rostro, por favor. Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Vamos a orar todos, a acompañar a los hermanos. Todos, por favor. Aquí.